Hermano, yo le doy gracias al Señor porque el Señor verdaderamente por su Espíritu puede dirigirnos y puede guiarnos. La dirección del Señor y el ministrar de Él como sumo sacerdote en su iglesia es una realidad. Y si uno está atento, uno puede percibir eso, que verdaderamente Él se está moviendo en medio de sus hijos, en medio de su iglesia, y Él está pendiente de nuestras necesidades. Y le doy gracias al Señor porque Él es el que está pendiente de estas cosas y no solo nosotros mismos. El mover de su espíritu concuerda en lo que pone a veces en nuestro corazón para compartir con el mover que el Señor pone en la reunión sin saberlo, ¿no? Y eso confirma nuestros corazones y nos da paz a nosotros que sabemos que estamos en sus manos, que verdaderamente estamos en su cuidado, que verdaderamente Él quiere hablarnos, quiere tocarnos en algo específico en esta mañana. ¿Amén? Entonces yo quiero invitar a los hermanos y que vayamos ahí a la epístola de segunda de Timoteo. El Señor nos ha venido ministrando con las alabanzas, con las oraciones, con todo el mover de su espíritu desde que inició la reunión, en cómo Él puede sustentarnos, ayudarnos, sostenernos a pesar de nuestras situaciones, circunstancias que nosotros podamos pasar. Amén. Y quiero entonces que ahí en esa segunda de Timoteo podamos estudiar, fijarnos en un versículo que está en el capítulo 1, pero vamos a leer un poquito antes para tener el contexto de esto. Y está también muy relacionado con lo que Mauricio también nos compartía hace 8 días, ¿no? Acerca de cómo el Señor quiere cumplir su propósito en nosotros, como esa mujer que da a luz, ese formarse de Cristo en nosotros, pero que eso se va necesariamente en medio de dolor, ¿verdad? Como una mujer dando a luz un hijo, y en medio de una oposición de parte del enemigo, pero que el Señor ayudaría y nos socorrería, ¿verdad? Así como esta mujer es llevada por el Espíritu, como explicaba Mauricio, se les da las dos alas del águila para que sea llevada al desierto y sustentada allí. ¿Amén? Entonces es la promesa del Señor, que Él nos va a sostener a pesar de que estemos en el desierto. Él no quita el desierto, pero sí puede y es poderoso para sostenernos en medio del desierto. ¿Amén? Entonces el Señor está haciendo esto con nosotros. Entonces leamos ahí en 2 de Timoteo, para entender un poquito esto que vamos a compartir. Vamos a leer desde el verso 7, capítulo 1, verso 7. 2 Timoteo 1, 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hasta ahí, digamos, como a manera de introducción, le damos esos versos. Y para entender un poquito más lo que viene, que es, digamos, como la carga donde está el Señor, tenemos que entender un poco cuándo escribe Pablo estas cosas y a quién se la escribe. Pablo le está escribiendo a esto a un consiervo suyo, que es Timoteo, que es un apóstol más joven que Pablo. Y le da estas recomendaciones porque esta es la última carta que el apóstol Pablo escribe. De todos los escritos de Pablo, esta es la última. Pablo mismo dice aquí en esta carta, más adelante ustedes lo pueden ver en otros versículos, él dice que ya está pronto para abandonar el cuerpo.
De manera que este es como podríamos decir como el testamento final de Pablo. Y Pablo se lo escribe a una persona que estuvo muy cercana a él, que es Timoteo. Pero que por las mismas circunstancias que Pablo estaba viviendo, este Timoteo podría estar un poco atemorizado de lo que podría pasar con Pablo y de lo que podría pasar con él mismo, porque Pablo ya iba a dejar de estar. Entonces él se sentía un poco solo. Y por eso Pablo le empieza a decir que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Porque este joven, ahora solo enfrentando las dificultades y la oposición del enemigo para el Evangelio, tenía ahora que enfrentarse, quizás ya no con la ayuda de su guía, que había sido Pablo, sino ahora él mismo tenía que empezar a enfrentar todas estas cosas. Y por eso Pablo tiene que empezar diciéndole que esté tranquilo, que avive el fuego que había en él, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de temor, que no se avergonzara, que no tuviera en poco su juventud. Y todo esto Pablo se lo dice porque sabe lo que ahora va a tener que venir a enfrentar Timoteo, ahora ya sin la ayuda y sin la presencia ahora de Pablo. Pero entonces este Pablo es, digamos, esta carta a Timoteo es como el testamento de Pablo, cuando Pablo ya está próximo a ser ejecutado y morir. Y Pablo escribe esto desde la prisión. Pablo está escribiendo esto desde una prisión, estaba preso por Nerón, estaba en una situación de muerte, él mismo sabía que iba a ser sacrificado ya. Y es ese hombre el que escribe estas palabras. A veces pareciera que fuera el líder el que estuviera escribiéndole al que está preso, pero es el hombre preso, el hombre que está en dificultad, el hombre que está en necesidad, el que tiene la capacidad de decirle al otro: no temas, no te avergüences, sé valiente, continúa en el Señor, recuerda lo que hemos hablado. Es Él el que da ánimo al otro que está afuera y que está libre, el que está pasando la necesidad y la persecución, y el que debería quizás recibir el consuelo y recibir el ánimo es el que tiene que entregarlo al otro. Entonces, es este Pablo, el que está a punto de ser sacrificado, el que está en la prisión, el que escribe estas cosas. ¿Amén? Si nosotros quisiéramos y pidiéramos que cada uno de nosotros diera un nombre de quizás qué persona o qué hombre, aparte del Señor Jesús, pudo haber llevado la vida cristiana más elevada de todas, pudo haber comprendido mejor el propósito de Dios, pudo haber tenido más revelación de parte de Dios para él y para entregarlo a otros. ¿Cuál pudo haber alcanzado la mayor madurez en vida como hombre cristiano? Creo que a muchos se nos vendría el nombre de Pablo. Pablo es quizás el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de cuál es la plenitud de vida en Cristo al que nosotros podemos llegar a alcanzar. Y este Pablo es el que escribe acá, y es el que da estas recomendaciones, y es el que le recuerda las cosas fundamentales a Timoteo. ¿Amén? Tiene que recordarle nuevamente que Jesucristo vino, que murió por él, que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Y estas cosas se las recuerda Pablo como las cosas fundamentales. ¿Amén? Entonces, de manera que nosotros, si estudiamos a Pablo, podemos entender de pronto un poquito qué es lo que el Señor espera alcanzar en nuestras vidas. En este punto, Pablo es una persona madura en el Señor, con toda la revelación que había recibido, habiendo sido tratado por el Señor. Entonces, si vemos cómo está Pablo en esta situación, podemos entender un poquito a qué el Señor nos quiere llevar a nosotros también, porque Él no trató solamente con Pablo, Él quiere llevarnos a todos a la plenitud de vida de Él. ¿Amén? Entonces, cuando vemos aquí la situación de Pablo, podemos entender un poco lo que el Señor quiere tratar con nosotros. ¿Amén? Entonces, ahora sí quiero que pasemos ahí al verso 12, que es el versículo que quiero que hoy meditemos con la ayuda del Señor. El 11 dice: del cual, o sea, del Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Luego dice, por lo cual, o sea, por esto. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo eso y luego Él fue constituido ministro de Él, predicador, apóstol y maestro. Por lo cual, por esto, porque el Señor le concedió esto, asimismo padezco esto. Uno quisiera encontrar que aquí dijera, en la línea que venía diciendo, como Cristo nos salvó, como Cristo nos perdonó, como nos fue dada la gracia por medio del Señor Jesucristo, y como ahora nosotros le servimos a Él y somos útiles para Él, asimismo
entonces somos felices, llevamos una vida de comodidad, llevamos una vida sin ningún problema. Pero dice Pablo, por esto padezco esto. ¿Amén? Y entonces desde aquí tenemos que empezar a entender las cosas del Señor. Porque fíjate que Pablo entendía que era porque el Señor había enviado a su Hijo y porque Él tenía un propósito al enviarlo y porque habíamos sido redimidos para Él. E incluso porque ahora le servimos a Él, entonces es que ahora tenemos que padecer. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Y a veces nosotros creemos que la vida con el Señor es una vida en la que el Señor nos salvó y va a poner todo a nuestro alrededor de una manera perfecta. No vamos a tener ninguna preocupación, ni vamos a tener ninguna necesidad, ni vamos a pasar por ninguna enfermedad. A veces se nos ha hecho creer que el Evangelio cristiano es eso. Se nos dice que si estamos con Cristo, todas las cosas nos van a salir perfectamente y en orden y no vamos a pasar por ninguna dificultad. Pero aquí está hablando un hombre que alcanzó una vida cristiana muy elevada y dice que padeció y que aún padecía eso a causa de estar con Cristo. Cuando el apóstol Pablo fue llamado, ustedes recuerdan, veamos un poquito ahí en Hechos. Ustedes recordarán el llamado que el mismo Señor le hizo a él en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, cuando Pablo, que antes sí disfrutaba una vida, digamos, seguramente mucho más privilegiada que después de que conoció al Señor, porque él era un alto mando político y militar, ¿verdad?, entre los fariseos, o sea que podía disfrutar de comodidades, ¿verdad? No era él el perseguido, sino más bien el que perseguía, ¿verdad? No era él el que debía tener temor, sino él era el que infundía el temor. Esta era la vida pasada de Pablo, persiguiendo, perseguidor de la iglesia, ¿verdad?, con autoridad, con poder en este mundo, y de pronto el Señor lo llama, ¿no? Y se revela el Señor a este hombre Pablo, y entonces Pablo tiene que caer a los pies del Señor y reconocerlo, y lo conoce. Y entonces ahí en Hechos 9 narra cómo el Señor se le aparece en ese camino a Damasco a Pablo, y entonces el verso 4 dice, y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él iba persiguiendo a la iglesia. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Ahí ya tenemos que aprender mucho esas preguntas que hace Pablo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? La primera pregunta. Y luego de que él sabe quién es, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Amén? Pero luego, entonces, el Señor lo lleva allí a esta ciudad y el Señor hace que vaya donde Ananías. Y el Señor le dice a Ananías cuando va a recibir a Pablo, en el verso 15, desde el 13 dice, entonces Ananías, quien era la persona que había puesto el Señor para que recibiera a Pablo y lo instruyera al principio, respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Pablo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Qué gran honor, ¿no? Y de reyes, y de los hijos de Israel. ¿Cuántos quisieran tener hoy ese llamado, ¿no? Y también, dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Hoy por hoy pareciera que esto fuera una contradicción. Si es un siervo del Señor, si es un hijo de Dios, que está siendo usado por Dios para predicar su evangelio, incluso a reyes, a otras personas que nunca lo han conocido, ¿acaso si está en ese nivel de vida espiritual y de conocimiento de Dios, no debería llevar una vida sin padecimientos? ¿No debería llevar una vida sin ningún dolor, sin ninguna preocupación? Y aún así el Señor dice, voy a hacer todo esto con él y le voy a mostrar cuán necesario le es padecer a causa de mi nombre. ¿Amén? O sea que fíjense que, como decía Mauricio hace 8 días, el obrar del Señor en nuestras vidas no es sin dolor,
no es sin dificultades, no es sin circunstancias de pronto difíciles para nosotros. Amén. El Señor no nos quitó de las situaciones difíciles, el Señor no nos quita del desierto, pero sí nos sostiene y nos sustenta en el desierto. Y esa es la gran diferencia nuestra, los que creemos en el Señor. Amén. Entonces, hermanos, no podemos engañarnos pensando que nuestras vidas van a ser libres de dificultades, de pruebas, no, de padecimientos, no. Y aunque tengamos un nivel espiritual alto y de conocer al Señor en un nivel elevado, vamos a encontrar situaciones difíciles. ¿Amén? Así como este Pablo en el nivel de su madurez estaba en una cárcel y estaba listo para ser ejecutado. Esa era la circunstancia de Pablo cuando estaba maduro. ¿Amén? Entonces volvamos ahí a 2 de Timoteo. Para seguir leyendo este verso, dice, verso 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto. Pero, gracias al Señor, padezco, sí. Hay dificultades, sí. Pero no me avergüenzo. Esa es la fortaleza de Pablo. Eso es lo que nos puede hacer a nosotros diferentes de los demás. No es que nosotros no tengamos dificultades. No es que nosotros no tengamos necesidades. No es que nosotros no podamos pasar por pruebas y por situaciones difíciles. La diferencia es que nosotros podemos decir, pero no me avergüenzo. ¿Amén? Esa es nuestra fortaleza. Eso es lo que a nosotros nos puede hacer diferentes. ¿Amén? El poder decir, sí, estoy en esta situación, pero no me avergüenzo. Es decir, todos podrían decirle a Pablo, Pablo, usted dedicó su vida a Cristo. Usted dejó todos los privilegios que usted tenía. ¿Y qué tiene ahora? Está en una prisión, va a ser muerto. ¿Valió la pena, Pablo? Quizás hubiera sido cualquier otro hombre diría, me avergüenzo de haber hecho todo lo que hice. Debí haber seguido persiguiendo, debí haber seguido estando donde estaba antes, hubiera tenido una vida diferente, no me hubiera malgastado, no estaría solo aquí, estaría rodeado de mi familia, de mis amigos, de los que me quieren. Pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo, a pesar de que esté así, no me avergüenzo. Esa es la diferencia nuestra. Esa es la diferencia. Amén. Ahora, él no se avergüenza. ¿Por qué no se avergüenza? Y entonces tenemos que empezar a ver aquí por qué Pablo dice que no se avergüenza. ¿Amén? A pesar de las dificultades. Pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé. Porque yo sé a quién he creído. Amén. Porque yo sé. Y cada una de estas palabras nos enseña. ¿Amén? Lo primero, ¿por qué Pablo podría decir que no se avergonzaba? ¿Por qué Pablo sabía que no era un desperdicio lo que él había hecho, a pesar de lo que estaba padeciendo? Porque él, primeramente el yo, y ese primer yo nos habla a nosotros. ¿Por qué no se avergüenza? Porque él mismo, no otros, él pudo conocer, él mismo de primera mano, él. Yo sé a quién. O sea, él ha conocido a alguien, pero lo ha hecho él. No lo ha hecho por voz de otro. No lo ha hecho porque otros le han contado. La experiencia de Pablo y su vida y su fortaleza no estaba basada en lo que había escuchado de otras personas, sino que él podía decir, yo sé. Amén. Entonces, si nosotros hemos conocido lo que hemos conocido de primera mano, amén, esa va a ser nuestra fortaleza para pasar las cosas difíciles. Amén. Sí. Solamente entendemos porque otros nos han contado. Si no conocemos nosotros de primera mano a este a quien Pablo dice, ¿a quién? A este. Entonces, nosotros vamos a avergonzarnos cuando vengan las pruebas. Ser avergonzados porque no vamos a poder estar firmes y soportarlas. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros estamos llamados a conocer personalmente y a tener una relación directa con Dios. Y personal, y debemos afirmarnos en Él. ¿Amén? Tú y yo debemos conocer a Cristo de primera mano y estar seguros en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. ¿Amén? Si no somos nosotros, si no es nuestra experiencia personal, hermanos, seguro, cuando vengan cosas difíciles,
nos vamos a extraviar. Yo hace unos días les contaba aquí a los hermanos un testimonio que conocí de una persona que duró bastantes años reuniéndose en una congregación. Y a él le habían llegado con esta doctrina que hay ahora de que esto que hablábamos, de que si tú estás con Cristo, todo alrededor va a ir bien, tus negocios nunca van a tener problema, tu familia, tus hijos, todo va a estar perfectamente. Y de pronto él fundó una empresa y le empezó a ir bien, y de pronto se le vino pique y fue a la ruina, quebró. Entonces cuando esta persona finalmente quebró, vino a los hermanos y les dijo: ustedes me mostraron un Dios y me presentaron un Dios que me decían en que nada me iba a salir mal si estaba con él. Ahora veo que todo está saliendo mal. ¿Dónde está el Dios que ustedes me enseñaron? No lo veo, entonces me voy de acá. Y salió y se fue y dejó de reunirse. Pero él nunca conoció a Dios verdaderamente. Él estaba confiado en algo que le dijeron que era Dios y nunca pudo recibir de primera mano lo que verdaderamente Él es. Él no estaba firmado sobre Dios mismo, sobre lo que el Señor Jesús es, sino estaba basado en algo que le habían contado acerca de Él y que incluso eso que le habían contado era equivocado y era erróneo, ¿no? Entonces cuando vino la cosa difícil, entonces no pudo soportarlo, ¿no? Leamos un pasaje que está relacionado con esto y que nosotros conocemos ya varias veces. En el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, verso 24. Esta enseñanza, esta parábola que el Señor hizo comparando a dos hombres, ¿no? El que edifica uno sobre la roca y el otro que edifica sobre la arena. Mateo 7, 24. 7, 24. Al final del Sermón del Monte el Señor les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Aquí Mateo recuerda que él dijo las palabras, pero cuando ustedes ven este mismo pasaje, ahí en Lucas, él dice: cualquiera que viene a mí y oye mis palabras y las hace. O sea, el venir a él primero. También no solo con las palabras, sino a él mismo. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, o sea, no fue avergonzado. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. O sea, fue avergonzado. ¿También? Entonces fíjense esa comparación que el Señor hace. Los que están fundados sobre la roca. No dice que el que construyó su casa sobre la roca no le vino ni el viento, ni le vino el río, ni le vino las tempestades. No, fíjense que las mismas pruebas que vinieron para el que edificó sobre la arena fueron las mismas que vinieron para el que edificó sobre la roca. Solo que el que edificó sobre la roca estaba fundado donde debería estar, pero el que fundó sobre la arena no estaba fundado donde debería estar. ¿Amén? Entonces nosotros debemos estar fundados en la roca que es Cristo. ¿Amén? Nuestra vida debe estar fundada allí. Y nosotros de primera mano tenemos que conocer lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha dado. Nosotros debemos fortalecer nuestra fe. ¿Amén? Conocerlo a Él, conocer su palabra, lo que la palabra dice que Él nos ha dado. Todo eso debemos nosotros conocerlo y apropiarlo de primera mano. ¿Amén? Por eso Pablo decía: yo, no que otro se lo hubiera contado, yo mismo sé en quién he creído, a quién he creído. ¿Amén? Entonces, hermanos, nosotros mismos debemos afianzarnos en el Señor. No pararnos en las experiencias de otros. No pararnos en la madurez de otros, sino nosotros mismos poder buscar al Señor y madurar en nosotros para poder soportar las cosas difíciles. ¿Amén? Porque cuando vengan los vientos y los ríos y las tempestades, solo si estamos nosotros mismos parados en la roca vamos a poder resistir.
Si fue algo que nos contaron, no va a ser suficiente para resistir. Amén. Si fue algo que alguien me dijo, pero que yo no comprobé, no vamos a estar preparados para resistir. Amén. Ahora fíjense, por ejemplo, ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, alguna vez también ya compartimos sobre esto, pero es un ejemplo también para este punto que estamos mencionando acá. En el capítulo 4 el Señor Jesús se encuentra con la samaritana y ustedes conocen ahí todo lo que el Señor tuvo que tratar y hablar con esta samaritana. ¿Amén? Juan capítulo 4. Pero al final dice en el verso 39, a causa de que esta samaritana pudo conocer que Jesús era el Cristo, entonces cuando ella volvió a su ciudad, a Samaria, dice en el 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, o sea, en Cristo, por la palabra de la mujer, o sea, de la samaritana. Muchos creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él. Fíjate, estos samaritanos también podían decir yo, porque ellos mismos vinieron a él. No se quedaron con el testimonio de la samaritana que les dijo cómo era el Señor, sino que ellos mismos fueron a él. ¿Amén? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. O sea, para los samaritanos no fue suficiente el gran testimonio que les contó la samaritana y se quedaron contentos con eso, sino que ellos mismos fueron hasta el Señor y le rogaron que se quedara. Amén. Esa debe ser nuestra actitud. Ir nosotros directamente al Señor y rogarle que nos ayude y que Él sea nuestro sustento. Amén. Conocerlo de primera mano. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos ahora que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Pues ya no creemos solo por tu palabra, sino que nosotros mismos hemos ido. Amén. Entonces, hermanos, nosotros mismos debemos comprobar. Nosotros no podemos estar parados en las firmezas de otros. Amén. Porque cuando venga la situación para nosotros, ahí vamos a darnos cuenta que no estamos sobre la roca, sino sobre la arena. ¿Amén? Entonces nosotros mismos, por eso Pablo podría decir yo sé, amén, yo sé. Tenemos que saber, hermanos, sabemos, tú lo sabes, cada uno de nosotros lo sabemos, sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos lo hemos apropiado, lo hemos creído, hemos profundizado en su palabra. Tenemos que decir esto cada uno de nosotros, yo sé, amén. Yo sé. ¿En quién? Entonces volvamos ahí a 2 de Timoteo para avanzar otro poquito. Todo esto es lo que hace que Pablo, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, no se avergüence, o sea, que su casa no caiga. Amén. En medio de estos ríos y de estas tempestades que estaba sufriendo. Entonces dice, pero no me avergüenzo porque yo sé, y ahora dice, a quién he creído. Yo sé a quién. Y ese a quién es un alma. Fíjense que no dice yo sé en qué. No, no es en qué. Es a quién. Amén. Es a quién. Y es a una persona. Y esa persona es Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y murió por nosotros. A Él es a que Pablo ha conocido y es a quien ha creído. Amén. Nuestra fe, hermano, lo que nosotros creemos, no se basa en una ideología, no se basa en una doctrina, se basa en una persona. Amén. Y es diferente. Hemos dicho varias veces, nosotros los cristianos no podemos ser un grupo de personas que estamos acorde con una ideología y con una doctrina. No, nosotros los cristianos tenemos que ser personas que hemos conocido a alguien, y ese alguien es el Hijo de Dios. ¿Amén? Porque nuestras ideologías y nuestras doctrinas, también cuando vienen las dificultades, se van. Pero cuando hemos conocido a una persona, cuando podemos estar seguros en alguien, no en algo, no en una idea, no en una enseñanza,
sino en una persona, en ese encuentro personal que hemos tenido con Él. Si estamos seguros en Él, entonces eso nos va a hacer soportar. ¿Amén? Eso va a hacer que nosotros no seamos avergonzados, porque hemos sabido a quién hemos creído. El cristianismo, hermanos, es diferente de todas las otras religiones por eso. Porque todas las otras religiones creen en doctrinas solamente. Intentan seguir doctrinas o pensamientos o ideologías que alguien alguna vez dijo. Y no importa quién la dijo, lo importante es lo que dijo. ¿Amén? Entonces, para todas las religiones no importa la persona que dijo esto. Lo importante es lo que dijo y se basa en lo que esa persona dijo. ¿Amén? Pero para nosotros no. Para nosotros más importante que eso es quién lo dijo y en quién hemos creído, en una persona. El cristianismo no sería sin Cristo. ¿Amén? Todos los otros pensamientos, el gnosticismo pudo haber sido que el que empezó enseñando el gnosticismo fuera él o fuera cualquier otra persona, a ellos les daría lo mismo. Lo que les importa es lo que enseñó. Pero en nosotros no es así. A nosotros lo que nos importa es quién es el que enseñó. Y ese quién es Cristo. ¿Amén? Nosotros debemos creer en él. Hermanos, el Evangelio y el Señor Jesús siempre pidió: creed en mí, crean en mí, vengan a mí, siempre a Él. No dijo crean en mi enseñanza, no dijo crean en mi doctrina, no, crean en mí, porque Él como una persona es el que puede ayudarnos, el que puede sostenernos, el que puede sustentarnos. ¿Amén? No es una idea, no es una doctrina, no, es una persona que vive hoy, que venció el pecado, que venció la muerte, que pasó todas las aflicciones y que hoy está para sostenernos y para ayudarnos y para socorrernos. Amén. Y que nos está esperando. Amén. Entonces no es solo una idea, es venir a Él. Veamos unos pasajes referentes a eso también. Ahí en el libro de Juan, volvamos un poquito ahí al Evangelio de Juan también. Ahí mismo en el capítulo 4. Ahora vamos a leer un poco sobre lo que el Señor le dijo a esta samaritana. Cuando el Señor se encuentra con esta samaritana, ahí en el capítulo 4, el Señor le pide a ella que le dé de beber. Esta mujer salió a buscar agua, ¿verdad? Y a beber. ¿Por qué? Porque tenía sed. ¿Vale? Pero esto, claro, tenía una sed física, pero el Señor sabía y conocía también que tenía una sed en su interior, que no había sido saciada. Amén. Y esta mujer, como dice aquí, había tenido 7 maridos, 5 maridos, y el que tenía todavía no era el suyo. O sea, parece que esta mujer había decidido saciar la sed que ella sentía en su alma, en su ser, en los amores que podía encontrar en los hombres, ¿no? E intentaba con uno, con otro y con otro, y su sed nunca era saciada, ¿no? Y el Señor empezó a hablarle a ella con base en esa agua física, pero conociendo que había una sed verdadera al interior de ella. Y esa era la sed que el Señor Jesús quería colmar en ella. ¿Amén? Y por eso el Señor le dice así entonces, en el verso 10. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, o sea, si me conocieras a mí, si vinieras a mí. ¿Y quién? Este es el quién que Pablo también menciona allá. ¿Amén? ¿A quién? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y luego en el 13 dice, le vuelve a decir Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, de la que ella estaba bebiendo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces fíjense que el Señor le diga a ella que venga a Él y beba, que venga a Él, que crea en Él. ¿Amén? El Señor no se pone a darle una enseñanza de muchas cosas, una ideología, ¿no? Una doctrina. Él le dice, tienes que venir a mí, porque yo soy el único que puede saciar verdaderamente tu ser. Y por eso Pablo podía decir que él no se avergonzaba, porque él había venido a Él. Y todo lo demás que Pablo o que cualquiera de nosotros podamos tomar y beber, nos sacia por un tiempo, pero no para siempre.
Amén. Hoy podemos estar bien. Hoy podemos tener todas las cosas en orden de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y no sabemos si mañana va a estar así. Puede ser que mañana nos venga algo difícil. Y si estábamos seguros era en todo lo bueno que teníamos a nuestro lado, cuando venga la dificultad, nos vamos a dar cuenta que todavía no estábamos siendo saciados. Solo si nos aferramos a Él, seremos saciados verdaderamente. ¿Amén? A pesar de que por fuera hayan otras cosas. ¿Amén? Pues nosotros podemos saciar nuestra sed externa, pero nuestra sed interna solamente la puede saciar el Señor mismo. ¿Amén? Es lo mismo que le dice ahí más adelante, luego en Juan, capítulo 7 también. Juan capítulo 7 dice, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, esta era la fiesta de los tabernáculos. Entonces el Señor subió allí y dice que esperó a que pasara toda la fiesta. Y en el último día, o sea, cuando ya ellos deberían haber estado saciados, ¿verdad? Físicamente, religiosamente, porque habían celebrado la fiesta de los tabernáculos. ¿Amén? Entonces el Señor se para y dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed. O sea, el Señor sabía que esa religiosidad y que aún el estar saciados y el estar alegres en esa fiesta no había saciado la sed de muchos. ¿Amén? Porque esa sed no se sacia porque estemos contentos por fuera, ni porque tengamos todo para comer, ni porque estemos en una fiesta hoy. Mañana, después de la fiesta, vamos a volver a tener sed. ¿Amén? Solamente hay algo que nos puede saciar eternamente, y es el Señor mismo. Conocerlo a Él. ¿Amén? Estar en Él. Entonces dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Es lo que pide el Señor. A mí. Por eso es a alguien, no es una idea ni es una doctrina. Tenemos que ir a Él. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, nosotros pensamos eso, ¿no? Que si todo a nuestro alrededor está bien, pensamos que si hubiera un buen gobierno, que si hubiera justicia, que si todos tuviéramos un buen empleo, que si no sufriéramos enfermedad, si todos tuviéramos un buen acceso a la salud, todos seríamos contentos. Pero hermanos, ¿y si nos enfermamos al otro día? A pesar de que tengamos todo el dinero, nos vamos a dar cuenta que no saciamos. Y si alguien de pronto de nuestra familia muere, nos damos cuenta que podemos derribarnos por completo, a pesar de que todo lo demás esté bien. Entonces solamente hay algo que puede saciarnos por completo, y es conocer a aquel que dice que Él es la fuente de agua viva. Amén. Solamente Él puede saciarnos verdaderamente. Luego más adelante vuelve y dice, o más atrásito en el 6 también dice el Señor Jesús, en el verso 48 dice, yo soy el pan de vida. ¿Quién? Él. Él es el pan de vida. 6:48. 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Amén. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, el único que puede darnos algo suficiente para no tener sed y para no tener hambre es el Señor Jesús. ¿Amén? Conocerlo a Él, conocer su propósito, conocer lo que Él ha hecho, conocer cuál es su plan. Cuando nosotros no entendemos estas cosas, hermanos, cuando no lo conocemos a Él y conocemos qué es lo que Él quiere, entonces nuestra vida se vuelve un conflicto, porque no sabemos por qué nos suceden las cosas, para qué nos sucede, por qué tenemos que padecer, por qué tenemos que sufrir. Y entonces cuando vienen las cosas difíciles no tenemos ningún sustento, no tenemos ninguna razón ni ningún sentido y nos derrumbamos. Pero cuando hemos conocido a Dios, a su Hijo, su plan, su propósito, lo que Él está haciendo, lo que Él quiere lograr para nosotros, eso nos sostiene. Amén. Por eso no nos avergonzamos, porque sabemos lo que Él está haciendo, que Él no está jugando con nosotros.
Él quiere cumplir un propósito verdadero a nosotros, en nuestras vidas. Y si conocemos ese propósito en nuestras vidas y conocemos en manos de quién estamos, vamos a estar seguros. Amén. Y vamos a ser saciados verdaderamente. Amén. Entonces ahí en 2 Timoteo, volvamos un poquito para terminar de leer el verso. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído. Amén. Hermanos, sabemos a quién hemos creído, tenemos que saberlo. Amén. Para no avergonzarnos y para no estar derrotados en medio de las pruebas. Y estoy seguro, tenemos esa seguridad, debemos tener esa seguridad de Pablo. No solamente él sabe, sino que él está seguro además. Estoy seguro de que es poderoso. Amén. No está seguro en sí mismo. Pablo no está seguro en él mismo. Yo estoy seguro de que nada me va a pasar porque el Señor me guarda. No. Yo estoy seguro de que Él es poderoso. Amén. Él es nuestra seguridad. Yo estoy seguro de que es poderoso. ¿Para qué? De que es poderoso para que nada me salga mal. No. Pablo ni siquiera decía aquí, yo estoy seguro de que Él es poderoso para librarme de la cárcel. Yo estoy seguro de que Él es poderoso para que Nerón, el que va a matar a mí, sea muerto antes que yo. Aunque Pablo sabía que él podía hacer eso, porque Pablo mismo ya había sido librado una vez de la cárcel. Ustedes recuerdan que Pablo fue puesto prisionero y cuando estaba en esa prisión cantaba, daba alabanzas a Dios. ¿Qué tipo de vida es esa, hermanos? En el que en medio de las dificultades y las necesidades podemos alabar y dar gracias a Dios. Solamente la vida cristiana, hermanos, y solamente los que hemos creído y hemos conocido a quien hemos creído. Amén. Y Pablo alababa al Señor en medio de la prisión y el Señor hizo un terremoto y los dejó libres. O sea que Pablo sabía que también era poderoso si él quisiera de hacer algo así esta vez. Pero Pablo había madurado y decía, sé que es poderoso para guardar mi depósito. No para ahora, sino para aquel día. Y aquí menciona un día. Pablo estaba seguro, no en el ahora, no en lo que podía hacer ahora, porque Pablo sabía que ahora también podría hablar el Señor, pero la mirada de Pablo ni siquiera estaba puesta en la situación actual que estaba viviendo. A él lo que le preocupaba, a esta persona madura en el Señor, era que su depósito para aquel día estuviera guardado por el Señor. O sea, lo que a él le importaba no era la cuenta que él estaba haciendo acá, sino la cuenta que él estaba guardando en los cielos. Y él confiaba que en aquel día el Señor iba a ser poderoso para guardar su depósito. O sea, Pablo no tenía la mirada en la circunstancia actual, sino la tenía en aquel día. Él estaba pensando cuando el Señor venga. Él es poderoso para guardarnos para cuando Él venga. No estamos diciendo que no es poderoso para ayudarnos ahora en las circunstancias. Claro que también es poderoso. Pero nuestra mirada debe estar puesta para cuando Él venga. Para aquel día. ¿Sí? Eso cambia nuestra manera de vivir, hermanos. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en aquel día, cuando el Señor venga, y no en este día, y no en la situación de hoy, entonces sabremos cómo llevar la situación de hoy de una mejor forma. Si no hubiera un día, hermanos, en que el Señor haya prometido que Él iba a volver y que Él va a recompensar a los que son sus hijos y hayan sido fieles con Él, en que el Señor haya prometido que Él enjugará la lágrima de todos nosotros y que estaremos eternamente con Él para siempre, que seremos librados de este cuerpo que fue vendido al poder del pecado y que recibiremos unos cuerpos gloriosos y estaremos siempre con Él. Si no hubiera ese día, hermanos, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Pero ahora hay ese día, el Señor lo ha prometido y dijo que Él vendría. Y nuestra vida, lo que nosotros vivimos acá, debe estar con la mirada puesta en ese día, en esa esperanza que tendremos, en que Él vendrá. Amén. En que Él vendrá y que Él guardará lo que de nosotros es valioso para ese día. Amén. Entonces Pablo podía soportar las situaciones difíciles porque sabía a quién había creído. Y sabía que ese a quien había creído era poderoso para guardar su depósito, no solamente su vida,
Él podía permitir que su vida se fuera, pero Él era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Y eso era lo que a Pablo le importaba. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros podemos conocer al Señor, a Cristo, a quien hemos creído, estamos seguros de que Él es poderoso para guardar nuestro depósito, no para ahora, sino para aquel día, entonces podremos decir como Pablo, a pesar de que estemos en una situación difícil, no me avergüenzo, a pesar de que los demás digan, hermano, pero usted creyó, usted hizo esto, ahora está con Cristo y mire, ahora cada vez parece que va más de para atrás. No me avergüenzo. Yo no estoy mirando acá, tengo mi mirada puesta en aquel día y sé a quién le creí. Amén. Él no me va a defraudar, Él no me va a dejar avergonzar. Por eso no me avergüenzo en decir, hoy soy cristiano, creo en Cristo. Pero hermano, si usted es cristiano y pasa dificultades, sí, pero yo sé a quién le he creído. Amén. Y sé quién es Él, y sé que es poderoso para guardarme para aquel. Amén. Entonces eso nos va a ayudar a sustentar a nosotros. Por eso Pablo más adelante, ahí mismo en 2 Timoteo, fíjate lo que dice. Ahí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. 2 Timoteo 2:6. 4:6, perdón. Yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Con qué paz dice esto Pablo? Tranquilamente puede decir esto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero fíjate cómo termina Pablo su vida. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, es un Pablo satisfecho. He corrido la carrera, he guardado la fe, he cumplido mi misión. Estoy tranquilo. Solamente espero aquel día, cuando reciba la corona de justicia del Rey justo. ¿Amén? Esa es una vida cristiana elevada, hermano. Que estemos en tranquilidad a pesar de lo que estemos viviendo. Digamos tranquilos. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Hemos corrido la carrera que debemos correr. Que no es fácil, pero hemos corrido la que es. ¿Amén? Porque hemos creído. Hemos sabido a quién le hemos creído. ¿Amén? Y estamos esperando solamente aguardando la corona de justicia en aquel día. ¿Amén? Entonces, hermanos, que el Señor nos pueda ayudar a nosotros a afirmarnos en Él. Saber que a pesar de las dificultades tenemos que saber a quién hemos creído y que Él no está jugando con nosotros. Cuando vengan cosas difíciles, no creamos que el Señor nos ha dejado y nos ha desamparado. No, Él está haciendo algo en nosotros. Él está orando algo en nosotros. Amén. Y si sabemos a quién hemos creído, podremos descansar. Siempre ponemos este ejemplo y quiero repetirlo una vez más acá. Cuando uno va, y hace poco que tuve que pasar por una cirugía, no hay mucho que hacer en una cirugía, hay que acostarse en una camilla y esperar. Y lo que van a hacer no es fácil, te van a abrir, te van a cortar, van a sacar partes de ti, ¿verdad? Con cosas complicadas. Pero tú lo único que puedes confiar es que el médico está preparado y sabe lo que está haciendo. Si tú quisieras que te explicaran cada detalle de lo que está pasando, pues seguramente te angustiarías más, no lo entenderías, ¿verdad? Si el médico cada vez que está haciendo algo te va diciendo, mira, lo que vamos a hacer es aquí una incisión, vamos a aplicar yo no sé qué, y estoy cortando acá la incisión, eso seguramente te tranquilizaría más, ¿no? Pero ¿qué te mantienes tranquilo a ti? Lo único es que esta persona ha estudiado y sabe lo que va a hacer. ¿Amén? Entonces, así mismo, nosotros lo único que podemos hacer es, estamos en una circunstancia, esperemos en el Señor y sepamos que Él es poderoso, que Él es justo, que Él es fiel, que Él no nos va a desamparar, ni quiere hacernos pasar por las circunstancias porque sea malvado. Estamos sabiendo en quién hemos confiado y entonces Él nos sacará
victoriosos y nos dejará avergonzados. Amén. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado, Señor, en tu Hijo, Señor. Señor, tú nos llamas a venir a ti, Señor, porque solo tú eres la verdadera fuente, Señor, de nuestra vida, Señor. Señor, nosotros no podemos depender, Señor, de que todo a nuestro alrededor esté bien, Señor, para tener paz en nuestros corazones, Señor, para estar reposados y tranquilos, Señor. Señor, nosotros queremos depender de ti, Señor. Señor, si te tenemos a ti, Señor, si sabemos y confiamos y creemos que tú estás, Señor, podremos soportar las cosas a nuestro alrededor, Señor. No dependemos, Señor, de las circunstancias, Señor, dependemos de ti, Señor Jesús. Y te damos gracias porque esto es una realidad, Señor. Porque nosotros, Señor, a pesar de las cosas que podamos estar pasando, tenemos paz en nuestro corazón, Señor. Tenemos gozo en nuestras vidas, Señor. Y esto es porque tú estás, Señor. No somos avergonzados, Señor. Confiamos en ti, sabemos, Señor, que tú eres poderoso, Señor. Y esperamos, Señor, el día de tu venida, Señor. Eres tú nuestra esperanza, Señor, no este mundo, Señor, que sabemos que cada día se hunde más, Señor. Eres tú, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a esta realidad, que tú nos ayudes a poner nuestra mirada en ti, Señor. Así como a tu pueblo Israel, Señor, tú le pediste que bordaran unas franjas azules en sus vestiduras, Señor, para que cuando miraran hacia abajo, vieran esta franja y recordaran, Señor, que ellos no son de aquí, que son del cielo, Señor. Así mismo, Señor, no queremos tener nuestra mirada solamente puesta aquí, Señor. Queremos elevarnos, Señor, contigo y ver las cosas desde arriba, Señor, como nos enseñabas hace 8 días, Señor. Tener las alas de esa águila, Señor, y sobrevolar por encima de las circunstancias, Señor. Con tu ayuda, con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.